¿Qué tal? En la clase de hoy vamos a desarrollar los elementos o herramientas con los que cuenta la psicología para poder trabajar. Vamos a comenzar describiendo qué es la observación. La observación se caracteriza por lo siguiente. En primera instancia, por tener una definición, es decir, vamos a abordar qué es. Después vamos a ver qué características tiene para poder finalmente describir los tipos de observación que existen. Comencemos por la definición. ¿Qué es? La observación es el método básico utilizado por los distintos modelos que existen en la psicología y que tiene como objetivo la recogida de datos, es decir, poder registrar información. Ahora, ¿cómo va a ser esa información que vamos a registrar? En primera instancia, la observación se caracteriza por lo siguiente. Tiene un carácter descriptivo. Eso quiere decir que lo que va a buscar la observación es, en ese registro de datos, poder enumerar cualidades, características, atributos que pueda llegar a tener el elemento que se está observando en cuestión. Además, ese registro de datos no busca manipular las variables, es decir, que intenta que ese registro de datos sea lo más objetivo y neutral posible para que justamente ese elemento en cuestión observado se pueda desenvolver de la forma más fluida eh, dentro de lo que es el registro de los datos tomados. Y por último, vamos a también poder establecer que la observación está previamente planificada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que de alguna manera el observador cuenta con hipótesis previas o conocimientos que justamente van a orientar el proceso de observación para estar alerta a ciertas características que el elemento observado pueda llegar a mostrar. Esto quiere decir que la observación no se vuelve un fenómeno casual, sino que por el contrario es causal. Es decir, se tiene una idea previa, un conocimiento previo, una intención previa a la hora de poder llegar a mirar un objeto, a la hora de poder observarlo. Y finalmente, podemos establecer que la observación se puede clasificar. La pregunta es, ¿según qué? Existen distintos tipos. En primera instancia, la observación no participante, la participante, la no sistemática, la sistemática, la indirecta y la directa. Comencemos por la no participante. La observación no participante se caracteriza porque estudia el elemento observado sin ningún tipo de relación, es decir, intentando que el observador sea lo más objetivo y preciso posible a la hora de recolectar los datos. Cuando se habla de observación no participante, se refiere justamente a que el observador no participa, valga la redundancia, ¿de qué? Del proceso de observación. La recopilación de los datos es lo más neutral y objetiva posible. Después podemos encontrar a su contraparte, a la observación participante. En este caso, el observador registra datos mientras participa de la actividad analizada, es decir, es capaz de interactuar con los elementos de la observación, con los sujetos de la observación. ¿Para qué? Porque de alguna manera esa observación, como dijimos previamente, no es casual, sino que es causal, es decir, está previamente orientada. Después, continuamos con la observación no sistemática. Esta observación se caracteriza por lo siguiente: el tipo de datos con los cuales nos vamos a manejar aquí. Los datos son cualitativos. ¿Qué quiere decir que un dato es cualitativo? Significa que no es exacto y que se registra de forma fluida en base a cómo van dándose, a cómo va surgiendo el proceso de observación. Un dato, un dato cualitativo, un dato cualitativo se caracteriza justamente ¿por qué? Porque hablamos de categorías en lugar en términos de cantidad o de datos exactos. Hablamos de categorías, de sistemas de clasificación. Por otro lado, su contraparte, la observación sistemática, sí se caracteriza ¿por qué? Porque tiene un enfoque cuantitativo, de cuánto, de cantidad, es decir, los datos se registran con precisión y no permiten variables en sus resultados, son exactos y se buscan de forma preestablecida. Finalmente, distinguir entre dos tipos de observación: la indirecta, que es aquella observación que se realiza registrando datos a partir de fuentes de información secundarias o indirectas, es decir, el tipo de datos que se puede registrar de otro tipo de estudios que estén vinculados a mi objeto de observación. Por ejemplo, un material audiovisual o alguna fuente bibliográfica.
Y por último, vamos a hablar de la observación directa, que se caracteriza justamente ¿por qué? Porque el observador vuelve a tomar una posición objetiva y busca no hacer notar su presencia. El elemento observado es registrado pura y exclusivamente por el observador, sin buscar interferir en dicho proceso. Bien, esto fue el desarrollo de los tipos de observación, de sus características y de, obviamente, qué es. Así que les agradezco mucho y nos veremos en la próxima clase. Gracias.